¿De qué manera podemos representar digitalmente una placa de desarrollo como Arduino? Que nos permita representar elementos electrónicos de forma simple, que nos brinde un ambiente de desarrollo para codificar programas, con bibliotecas funcionales para elaborar códigos de forma simple y que nos permita ejecutar códigos o programas para Arduino y otras placas de desarrollo. Todo esto en un entorno digital tremendamente similar al real. Hoy veremos dos potentes herramientas de simulación para circuitos electrónicos con las siguientes características. Gratuitas, sin ningún costo para los usuarios. En línea, utilizando recursos de procesamiento y de memoria en la nube, por lo que únicamente necesitaríamos un navegador web y una conexión a Internet. Colaborativas, en la que múltiples usuarios pueden colaborar para culminar una tarea única. Y que finalmente nos permitan probar funcionalmente nuestros programas o códigos en un entorno simulado, de tal manera que nos ahorren muchísimo tiempo de ensayo y error en nuestro prototipo electrónico en el entorno real. Para iniciarnos en el primer software de simulación, vamos al buscador de Google o el de su preferencia. Y digitamos Tinkercad. En la reseña de este software podemos observar de primera mano que es un software gratuito de modelado 3D para impresión. Sin embargo, tiene otras características importantes que lo hacen muy útil para simulación de circuitos digitales y analógicos. Podemos iniciar sesión si ya tenemos una cuenta creada con anterioridad. Podemos dar clic en registrar si es nuestra primera vez. Encontramos opciones para profesores y estudiantes en el caso de tener cuentas educativas. En mi caso voy a crear una cuenta personal. Podemos iniciar sección con correo electrónico y contraseña, con una cuenta de Google o Gmail, o con una cuenta de Apple. En mi caso, iniciaré con una cuenta de Google, la cual solo debo seleccionar porque ya me encuentro logueado en esta. Diligenciamos la información con el país de ubicación y fecha de nacimiento y damos clic en Siguiente. En el panel de inicio de nuestra nueva cuenta Tinkercad, podemos observar que, además de tener herramientas para simular circuitos electrónicos digitales y analógicos, tenemos herramientas para el modelamiento o diseño 3D, por lo que podemos a estas alturas imaginarnos que, además de diseñar nuestros circuitos electrónicos, con esta plataforma podríamos también modelar e imprimir en 3D el case, caja, o carcasa física en que estos circuitos electrónicos estarían insertados. Para crear nuestra primera simulación de circuitos electrónicos, damos clic en Crear y luego seleccionamos la opción Circuito, lo cual abrirá nuestra interfase de trabajo. En la parte superior izquierda podemos asignar el nombre que queremos para nuestra simulación. Por debajo del nombre del proyecto, encontramos un pequeño menú con ciertas opciones para escribir notas en el área de trabajo, visibilizar las notas en el área de trabajo, elegir el color del cableado de nuestros circuitos diseñados, elegir el tipo de cableado y conexión para nuestro circuito, opciones de rotación y movimiento para los elementos de nuestro circuito. En la parte superior derecha encontramos una lista de opciones para los componentes electrónicos que queremos incorporar a nuestro circuito. Si seleccionamos Básico, podemos observar una serie de componentes electrónicos, digamos, los comúnmente utilizados en un circuito básico. Y si seleccionamos Todos, podemos encontrar una serie de elementos clasificados en generales, dispositivos comunes como resistencias, capacitores e inductores. De entrada, dispositivos que generan información de entrada como interruptores, pulsadores, interruptores variables, sensores para múltiples variables físicas, entre otros. De salida, dispositivos para ilustrar información como LEDs, pantallas LCD, motores, entre otros. De potencia, dispositivos de alimentación eléctrica como baterías. Placas de prueba, lo que conocemos como protoboards o breadboards con opciones de diferentes tamaños. Microcontroladores, en los que encontramos la placa de desarrollo microBIT de origen inglés, encontramos el diminuto microcontrolador Atini y la conocida placa Arduino de origen italiano. Encontramos también instrumentos de medición como multímetros y osciloscopios e instrumentos de generación de onda. Semiconductores de control de potencia, como transistores, relevadores, entre otros. Conectores estándar. Y circuitos integrados para lógicas digitales. En la lista de opciones también encontramos el módulo Starters, en la que encontraremos opciones con circuitos preestablecidos, tanto en hardware como en software, con los que podemos iniciar nuestro aprendizaje, tomarlos como ejemplos iniciales, mientras nos familiarizamos con el simulador Tinkercad. Entonces, creemos nuestro primer circuito de simulación para parpadear un LED. Seleccionemos y arrastremos a nuestra área de trabajo una placa Arduino 1, digitemos el nombre de nuestra preferencia para esta.
Luego seleccionemos y arrastremos una resistencia a nuestra área de trabajo y en la propiedad resistencia, coloquemos el valor de la misma, en mi caso de 220 ohmios. Seleccionemos y arrastremos un LED, en la propiedad color podemos seleccionar el que sea de nuestra preferencia, y en el nombre le colocaremos el de nuestra preferencia. En la parte superior derecha podemos encontrar la vista de circuito, en la que nos encontramos actualmente. Encontramos la vista de esquemático. Y encontramos la vista de la lista de componentes listando todos los elementos que tengamos incluidos en el área de trabajo. En la vista de circuito, podemos empezar a interconectar nuestros componentes. Para ello rotaré un número de veces la resistencia y la reubicaré en mi área de trabajo. Reubicaré el LED en el plano de trabajo. Seleccionaré un tipo de cable normal. Seleccionando con el mouse, uniré el pin digital 8 de la placa Arduino Uno con el ánodo del LED, generando los ángulos de curvatura del cableado con un clic del mouse. Uniré el cátodo del LED con un extremo de la resistencia y el otro extremo de la resistencia con el pin GND de la placa Arduino. También podemos incorporar un protoboard al área de trabajo y montar los elementos resistencias y LED, tal como lo haríamos en un laboratorio de prueba real. En la parte superior derecha tenemos un botón de código, un botón para iniciar la simulación y un botón de enviar para compartir esta simulación con otras personas para que la comprueben o la modifiquen de ser requerido. Si activamos el botón de código nos aparece una ventana superpuesta en donde podemos editar el código o programa que cargaremos en el Arduino, en este caso mostrado en forma de bloques. Podemos seleccionar el modo de edición entre bloques y texto, en este caso seleccionaré texto, similar a como editamos código en el ambiente de desarrollo real de Arduino, el Arduino ADI. Nos aparece un código prescrito de partida, y en la parte superior de esta nueva ventana contamos con botones para descargar el código a nuestro computador por si se necesita cargarlo en una placa Arduino real. Un botón para incluir librerías a nuestro código de un listado de bibliotecas predefinidas y un botón para cambiar el tamaño de la fuente de nuestro programa. Editaré este código para que parpadee el LED ubicado en el pin digital 8 de la placa Arduino, es decir el LED de color rojo. Una vez terminemos la edición del código podemos dar clic en Iniciar simulación y podremos ver el LED de color rojo parpadeando de acuerdo a lo programado en el código. Podemos ver un mensaje en la parte superior de la interfaz que nos dice que se han guardado todos los cambios, indicando con esto que no existe botón de guardar, los cambios se almacenan automáticamente a medida que avancemos. Luego en la pestaña de código escribiré el código para que parpadee el LED verde ubicado en el pin digital 3 de la placa Arduino, es decir el LED verde ubicado en el protoboard. Y correré la simulación para observar los dos LEDs parpadeando. Para regresar al panel principal de Tinkercad, damos clic en el logo en la parte superior izquierda. Y aquí ya quedará almacenado nuestro diseño de simulación de forma automática. Dando clic sobre este, y seleccionando modificar podremos abrir nuevamente este diseño en caso de que queramos modificarlo o continuar trabajando sobre este. Otra herramienta con la que contamos para hacer simulaciones de circuitos electrónicos, también gratuita y en línea como Tinkercad, es Bokuy. Vamos al buscador de Google y digitamos Bokuy. En los resultados de búsqueda ingresamos al enlace a la página principal de Bokuy. Acá se nos presentan varias herramientas de simulación, utilizando múltiples tarjetas de desarrollo y plataformas para C++ y Python. Nos muestra las placas de Arduino, la ESP32 de Asprocef Systems, la STM32 de STM Electronics, el microcontrolador Raspberry Pi Pico RP2040. Ingresamos a las placas de Arduino. Y encontramos inicialmente un grupo de proyectos preelaborados los cuales pueden servirnos de ejemplos para nuestro aprendizaje de la herramienta. Más abajo encontramos esquemas iniciales para las placas 1, Mega, Nano de Arduino, para el microcontrolador Atini y para la placa de desarrollo Francinino de origen brasilero. Iniciemos con la placa Arduino Uno. Se nos despliega el panel de simulación, con una pestaña para editar el código o programa para la placa, y otra pestaña para la interpretación de la simulación. En la pestaña para el código encontramos el Library Manager o gestor de bibliotecas, en donde podemos incorporar bibliotecas a nuestro código, tal como lo haríamos de los repositorios tradicionales en el ambiente de desarrollo real de Arduino, el Arduino ADI. En la pestaña de simulación, encontramos un icono con 3 puntitos. Aquí, podemos hacerle zoom al área de trabajo. Podemos colocar grids con medidas al área de trabajo. Y podemos colocar la pantalla completa al área de trabajo o de simulación. En el icono más, podemos encontrar el listado de componentes electrónicos disponibles. Elementos básicos, displazo despliegues visuales.
Elementos de entrada, interruptores, pulsadores, potenciómetros. Sensores para diferentes variables físicas. Elementos de salida, motores, relevadores. Compuertas lógicas digitales. Podemos seleccionar y arrastrar un LED al área de trabajo, escogiendo el color de nuestra preferencia. Y una resistencia configurando el valor de su magnitud en ohmios. Y seleccionando con el mouse podemos interconectar los diferentes elementos del circuito. Al completar el diseño o circuito de simulación, podemos digitar o editar el código que nos permita parpadear el LED de acuerdo con nuestros requerimientos, apuntando el pin digital 8 de la placa Arduino como salida de control de encendido y apagado de LED. Como pueden observar, el editor de código permite utilizar funciones de autocompletar. Utilizando la tecla Tab, podemos entonces acelerar la escritura de nuestro código. Al terminar la edición podemos iniciar la simulación y ya podremos ver el LED parpadeando de acuerdo a lo programado en la placa Arduino. Y en la parte superior derecha nos ilustra el tiempo transcurrido en la simulación. Podremos también compartir el esquema de simulación con otras personas, no sin antes guardar el esquema como un archivo público o privado, y el cual nos arrojará un enlace, que podemos copiar y compartir con cualquier persona o equipo de trabajo para que esta otra persona pueda acceder al esquema, modificarlo o continuar trabajando sobre este.